Esta medianoche comienza la campaña para las elecciones europeas. Más de 400 millones de ciudadanos están llamados a las urnas el próximo domingo 9 de junio. En este Telenoticias 2 estaremos en directo en la sede de los partidos y en Canarias en estas horas previas al arranque oficial de la campaña. Buenas noches. Canarias espera que el acuerdo con el Estado para la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas se materialice en breve. Hoy le han presentado a CEAR, a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, los principales puntos de ese acuerdo. En la actualidad, el archipiélago acoge a más de 5.500 menores. El fallecido, un hombre de 58 años, estaba realizando labores de mantenimiento y asfaltado en la pista de este aeropuerto cuando fue arrollado por una apisonadora, unos hechos que ya está investigando la Guardia Civil. Controlado el vertido de combustible que obliga a activar el protocolo de emergencias en el puerto de La Luz y de Las Palmas. El derrame se produjo cuando una gabarra suministraba combustible a un buque fondeado a poca distancia de la costa. Casi la mitad de los gamers son mujeres, el 48%. Sobre su papel en los videojuegos se ha hablado hoy en Metavioleta, un taller para los jóvenes en el mundo virtual al que nos vamos a acercar en unos minutos. Bueno, y en cuanto al tiempo, hemos pasado el Ecuador de la semana y lo que nos espera Edgar Cedrés son menos nubes. Así es, Pilar, sobre todo de cara al fin de semana. De momento mañana seguiremos con nubosidad de tipo bajo, sobre todo en las islas más occidentales. Lo que sí vamos a notar en los próximos días es cómo van a ir subiendo las temperaturas, ascenso de termómetros que va a ser más marcado, sobre todo ya de cara al domingo. En la animación de temperaturas en zonas de medianías vamos a quedar entre el anticiclón de las Azores, una pequeña baja africana, y ya lo ven, de cara al fin de semana se acentúan esos tonos algo más anaranjados, rojizos, lo que refleja ese ascenso térmico, además con menos nubosidad. De momento mañana, como decimos, el ambiente más soleado, sobre todo a partir de media mañana en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, pero vamos a seguir con nubosidad de tipo bajo, sobre todo en las islas más montañosas. Eso sí, mañana en principio esa nubosidad no tendrá ningún tipo de consecuencias. Y ahora les invitamos a mirar al verano. Queda solo un mes y muchos hacen planes para las vacaciones. Los canarios nos solemos organizar con antelación. Desde hace meses muchos compran el billete y reservan el alojamiento. Y en cuanto al destino, este año nos decantamos por lugares más frescos del norte peninsular o centro de Europa. Estamos mirando un poquito precios y demás, pero siempre estamos mirando a ver si surge alguna oferta de última hora. Nos vamos a Vietnam 15 días, así que bien, bien. Un viaje para agosto con mis amigas. Para julio también teníamos pensado irnos a Mallorca, pero no es seguro. Pensaba escaparme por una isla. En apenas unas horas, a partir de la medianoche, comienza oficialmente la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio. Vamos a estar en los actos que están celebrando los principales partidos aquí en las islas. Comenzamos con el PSOE. El canario Juan Fernando López Aguilar vuelve a repetir en una lista que encabeza la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Se preparan para comenzar Jonathan Denis en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, los socialistas ya han celebrado esta tarde su acto de arranque de campaña aquí en este Parque Doramas de la capital Gran Canaria. Lo han hecho con él, con Juan Fernando López Aguilar, pero también ha estado presente el secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Los socialistas han elegido como lema para esta campaña más Europa, más PSOE, y con él quieren llamar a la movilización para conseguir una Europa más unida y frenar, dicen, a la ultraderecha. Esperan que el trabajo hecho, dicen, de Fernando López Aguilar durante estos 5 años sea recompensado en las urnas el próximo 9 de junio. Recuerdan que estos comicios para Canarias son fundamentales. Nos jugamos, dicen, muchas partidas económicas, derechos y políticas como las relacionadas con la migración. Es el Parlamento que asegura la transición verde, la lucha contra el cambio climático y los recursos que destinamos a que esa transición sea verde, justa y no deje a nadie atrás. Es el Parlamento que hace frente al hecho migratorio y al derecho de asilo. Coalición Canaria comienza la campaña en la sede de su partido en Santa Cruz de Tenerife. Su candidato acaba de llegar de Madrid, allí participó en el Fórum Nueva Economía junto con otros partidos que integran la alianza con la que concurren a las elecciones. Elena Falcón.
como por ejemplo el PNV, pero también los baleares y los navarros. Carlos Alonso, el expresidente del Cabildo de Tenerife, vuelve al ruedo político con esta candidatura de Coalición Canaria y ha estado hoy arropado por algunos dirigentes de su fuerza política, así como decenas de personas que estaban preparando las papeletas. Alonso tiene experiencia en los asuntos europeos y por eso va a tratar de convencer de la importancia de involucrarse en estas elecciones por, a su vez, lo fundamental que es lo que se decida en el marco europeo para un territorio como el nuestro, fragmentado y ultraperiférico. Un modelo para ello es el crecimiento poblacional, el desafío que este supone, y Alonso va a tener entre sus propuestas principales la limitación del asentamiento de extranjeros aquí en las islas. Hemos puesto el acento en aquello que más preocupa a los ciudadanos de Canarias, en el crecimiento de la población, cómo eso afecta al territorio de Canarias, cómo eso afecta a los equipamientos, a las viviendas, a la posibilidad de que los canarios tengan un sitio para vivir, cómo afecta también a la movilidad, al agua, a las condiciones de vida en general de los canarios. El Partido Popular ha elegido el Puerto de la Cruz para lanzar su campaña a las elecciones europeas. Gabriel Mato, candidato popular, se presenta a la que sería su cuarta legislatura como miembro del Parlamento Europeo. En el acto de apertura de campaña está Javier Hernández. Sí, así es, Pilar. Gabriel Mato, eurodiputado desde 2009, afronta por tanto la que será su cuarta campaña como candidato al Parlamento Europeo y lo hace aquí en el Puerto de la Cruz, arropado por la plana mayor del Partido Popular en Canarias, con su presidente Manuel Domínguez a la cabeza. Mato destaca precisamente esa experiencia como eurodiputado como una bala a la hora de afrontar una legislatura que considera vital para los intereses de Canarias y destaca igualmente la capacidad legislativa del Partido Popular en Estrasburgo, que de hecho aspira a renovar su condición de grupo mayoritario en la Eurocámara. En una campaña en la que nosotros lo que vamos a hacer es, por una parte, venir a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho en estos 5 años, que ha sido mucho en favor de las islas. Hemos conseguido muchas cosas, pero es verdad que quedan algunas pendientes. Y por eso, además de rendir cuentas, vamos a ofrecer nuestro trabajo, nuestra experiencia, que no es poca. Sumar y Nueva Canarias presentan una candidatura conjunta para estas elecciones. El objetivo es frenar, aseguran, el avance de la ultraderecha en Europa y que se escuche en Bruselas las reivindicaciones de las islas. Comienza a esta hora Néstor Santana con un acto en Las Palmas de Gran Canaria. Así es, Pilar, la candidatura de Sumar Nueva Canarias se reivindica aquí en la capital Gran Canaria como la única alternativa a la izquierda del PSOE en el archipiélago. Bajo el lema Canarias se la juega en Europa, hacen un llamamiento a todo el progresismo canario que salió a la calle el pasado 20 de abril para pedir un cambio en el modelo turístico y económico de las islas. Afrontan estas elecciones con ilusión, pero a la vez admiten que son importantísimas y difíciles por esa circunscripción única estatal. De ahí que los canaristas se hayan sumado a otras formaciones, dicen, con las que comparten proyecto. Además, aseguran, serán los garantes de la democracia, la sostenibilidad y la solidaridad en Europa frente al avance de la ultraderecha. Luchar en Bruselas por la democracia y por la libertad, porque Canarias se la juega y plantaremos cara en Bruselas por esos derechos y esas libertades. También queremos, a partir de esta campaña, de este inicio de campaña, llevar la pulsión del 20 de abril al 9 de junio. Creemos importantísimo la transformación del modelo turístico y del modelo desarrollista que ha llevado Canarias. Vox ha elegido su sede en Las Palmas de Gran Canaria para iniciar esta campaña a las elecciones europeas. Nicasio Galván es su candidato al Parlamento Europeo. En el acto de apertura de campaña está Esther Pulido. Pues sí, desde Vox se plantean varias propuestas para estas elecciones europeas, como por ejemplo recuperar la voz de los españoles en la Unión Europea exigiendo la soberanía nacional. También exigen fronteras fuertes para acabar con la inmigración irregular. De hecho, aseguran que, por ejemplo, que no están de acuerdo con el reparto de la migración a otras comunidades y también señalan que la inmigración irregular, que lo que hay que hacer es identificarlos, perseguirlos y también deportarlos. Por otro lado, también piden la derogación del Pacto Verde Europeo y también el combate de la Agenda 2030. De hecho, aseguran que esto es una agenda ecologista radical porque afecta al empleo, al campo, a la soberanía alimentaria y también a la energética. Y también otro punto importante en esta agenda de Vox sería también que apuestan siempre por el producto nacional para así defendernos de la competencia desleal.
Nos consideramos que debemos de recuperar la soberanía de los países, por eso es importante que obtengamos una representación importante. También consideramos que la Agenda 2030 y el Pacto Verde que arruina nuestro campo y a nuestra industria tiene que ser derogado. Abogamos también por reforzar nuestras fronteras para evitar que la migración ilegal cambie a sus anchas en Europa. Ciudadanos no ha celebrado ningún acto de campaña aquí en las islas, pero sí en la Plaza de Colón en Madrid. Bajo el lema Equipo España, la formación naranja se presenta con el objetivo de defender, aseguran, los intereses de los españoles. Queremos una Europa con rostro humano. Queremos pinchar esa burbuja de Bruselas que muchas veces aleja las decisiones de la realidad de sus ciudadanos. Queremos que cuando se apruebe cualquier reglamento, cualquier directiva, se piense cómo va a impactar en los ciudadanos, cómo va a impactar en la ganadería, en la agricultura, en la industria, en los servicios, en el turismo. Esta mañana un trabajador del aeropuerto de Gran Canaria falleció en un accidente en la pista del aeródromo. Ahora la Guardia Civil investiga lo sucedido. Raquel Guillán. Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la mañana cuando se estaban realizando tareas de mantenimiento y asfaltado en la pista de este aeropuerto de Gran Canaria. La víctima mortal, un hombre de 58 años, estaba realizando dichas tareas cuando fue arrollado por una apisonadora. Según han mostrado ya las cámaras de seguridad de este aeródromo, su compañero que manejaba la máquina no le vio y esto es lo que pudo provocar lo que ya se ha considerado, según las autoridades, un accidente fortuito. Aún así, la Guardia Civil ya está investigando los hechos. Vertido en el puerto de La Luz y de Las Palmas. El derrame se produjo anoche cuando una gabarra suministraba combustible a un buque fondeado a poca distancia de la costa. El vertido es de escasa consideración, según la autoridad portuaria, pero hay manchas finas que se han extendido. Se está procediendo a su limpieza, como también a la de los buques implicados. Son los barcos implicados en el accidente de este miércoles, una operación de trasvase de combustible entre la gabarra María Inmaculada y el buque Bellevue, que acabó con una fuga de fuel oil. Hemos estado actuando toda la noche con nuestro prestador del servicio. En estos momentos la mancha ha salido de aguas portuarias. Se trata de una película muy fina que el proceso de recogida está fundamentado únicamente en batir la mancha. Durante toda la mañana de este jueves, Salvamento Marítimo ha estado pasando por encima de ese vertido para dispersarlo. Eso en el mar. En tierra, las labores se centrarán en otro tipo de limpieza. Trasladando estos dos barcos a muelle para proceder a su mejor limpieza y eliminar el origen de estas irisaciones. Se trata de una operativa muy habitual y que lamentablemente en ciertas ocasiones sucede. Las condiciones climáticas estables han permitido trabajar sobre las manchas, unas batidas que continuarán también durante este viernes. Lanzarote ha vivido un jueves marcado por los cortes de agua y de luz debido a unas obras de mantenimiento en la red eléctrica de la isla. Unos trabajos que han provocado que más de 24.000 abonados de casi una treintena de localidades de Lanzarote tuvieran interrupciones en el suministro de agua. Canal Gestión señala que el servicio se reanudará en las próximas horas y quedará completamente restablecido cuando las tuberías tengan la presión de agua necesaria. Las familias que luchan por evitar que derriben sus casetas en el litoral palmero de Fuencaliente aseguran que han agotado las vías legales aquí en España y ahora miran a la justicia europea. Medio centenar de familias de Punta Larga y El Faro siguen luchando para evitar el derribo de sus casetas en Fuencaliente. Haciendo ver como que los enclaves de Faro y Punta Larga son como enclaves de 4 personas que llegaron y montaron sus casas, y no es así. Es un patrimonio histórico y así tenemos que defenderlo. Yo vivo aquí, tengo una niña con una discapacidad que de hecho le beneficia vivir en la orilla del mar. Y así habemos muchas familias más. Dado que todos los conductos legales en España se han agotado, ahora trasladan a la justicia europea su caso, intentando de esta manera paralizar el procedimiento. Desde hace 3 años la verdad que hemos tenido una lucha bastante fuerte. Hemos pasado por los 3 tribunales españoles con sentencias desfavorables y ahora nuestro recurso es al Tribunal Europeo. También quiero añadir que el Ayuntamiento de Fuencaliente hace apenas una semana nos ha hecho una moción institucional, la cual también vamos a presentarla al Europeo. También hemos tenido una reunión con el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, el cual también verbalmente nos ha dicho que nos apoyaría. Condenados además con 2.000 euros en costas procesales, esperan una sentencia favorable por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que sería un precedente que favorecería a otros enclaves afectados.
La ministra de Hacienda confirmaba ayer en el Congreso una de las noticias más esperadas por los palmeros, como es la extensión de la bonificación del 60% del IRPF. Este no es el único beneficio fiscal que tiene la Isla Bonita para ayudar a su recuperación tras la erupción. Hay otras medidas que se irán retirando a medida que avance la desescalada. La ayuda al alquiler alivió la situación de los vecinos evacuados de Puerto Naos y La Bombilla. Con la reapertura de estos núcleos, esta medida terminará en octubre. No así la compensación de renta para los empresarios, que contarán con un sistema de desescalada complementario al reinicio de su actividad. Es verdad que al principio va a haber menos clientes que en condiciones normales, entonces la intención es que sea un incentivo de manera que se abra, el abrir pues tengas como su premio y a la misma vez tengas como un suelo seguro de que vas a tener pues tus ganancias. Los ERTEs, bonificaciones de autónomos y moratorias irán desapareciendo poco a poco. La que se alargará más en el tiempo es la ayuda que reciben los agricultores, ya que la situación de algunas fincas sigue siendo complicada. Por la ubicación donde se encuentran, porque necesitan que se hagan caminos, por la situación de metros de lava que hay debajo, pues llevarán más tiempo. Entonces, pues la compensación de rentas agrarias pues probablemente sea la ayuda que más tiempo se mantenga a lo largo de los próximos años, hasta que se pueda volver a recuperar el territorio. La deducción del 60% del IRPF se mantendrá para toda la isla y se contará con un plan de empleo dotado con 30 millones que ayuda a incentivar la recuperación económica. Un asunto que ha generado debate estos días es la propuesta de limitar la compraventa de viviendas a extranjeros no residentes en Canarias. Hay diferentes posturas políticas. Hemos preguntado a expertos sobre si esta limitación es posible. Son muchos los extranjeros no residentes que compran vivienda en las islas y para algunos esta es una de las principales causas de tensión del mercado inmobiliario. Las propuestas para limitar la compraventa tienen precedentes europeos. La región de Flandes, en Bélgica, aprobó un decreto muy restrictivo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió en su contra. De alguna manera lo que vino a determinar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que tiene que haber una razón, una causa que lo justifique, pero tiene que ser además una causa muy extraordinaria, ¿no? Y esa causa muy extraordinaria es la que alegan en las islas algunos dirigentes políticos, pero los expertos no la ven posible. Va en contra del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, concretamente del artículo 63 y contra la Carta de Derechos Europeos, ¿no? Para los que ponen como ejemplo el caso de Malta, donde hay ciertas limitaciones, recuerdan que estas cuestiones se negociaron antes de su adhesión a la Unión Europea. Hay algunos casos en Europa, como puede ser Malta, incluso como puede ser Dinamarca, ¿no? Incluso Finlandia, que ellos cuando se incorporaron al Tratado de la Unión ya negociaron esa circunstancia, ¿no? Pero no es el caso de España, ¿no? Los especialistas recuerdan que hay políticas más efectivas en vivienda como construir obra nueva social o incluso facilitar promociones privadas. Canarias pedirá su reconocimiento en la ONU como archipiélago, porque ahora mismo estamos considerados un conjunto de islas y hay diferencia. Si nos reconocieran como archipiélago, podríamos tener el control sobre las aguas entre las islas que ahora son internacionales. Canarias es un archipiélago según su estatuto, pero para la ONU es un conjunto de islas. Esta diferencia de estatus resta derechos jurídicos. Un conjunto de islas solo tiene soberanía sobre 12 millas náuticas alrededor de cada una de ellas. El resto son aguas internacionales. En cambio, un archipiélago de pleno derecho tendría influencia sobre todo su mar circundante, incluida en este caso el área que se disputa España con Marruecos. Para dejar de ser un régimen de isla, que solo gocemos de 12 millas náuticas alrededor de cada una de las islas y que las aguas que separan y espacio aéreo a las 12 millas de una isla y otras pasen a soberanía marroquí. Estamos a tiempo de evitarlo y solo se puede evitar si somos un archipiélago con reconocimiento internacional. El Parlamento ha aprobado la propuesta de Nueva Canarias para pedir al Estado que reclame en la ONU. Qué duda cabe que ese tipo de declaraciones, con una amplia mayoría, en este caso fue Vox el único partido que no votó a favor, creo que ayudan para manifestar la voluntad política de un pueblo y hacia dónde quiere ir. La iniciativa de la Plataforma en Defensa del Mar ya fue aprobada en pleno por todos los ayuntamientos y cabildos del archipiélago.
Dotar de financiación para acoger menores y que las comunidades de recepción puedan crear por vía de emergencia plazas para ellos. Son las dos medidas que desde el Gobierno de Canarias consideran que aplacarán las múltiples reticencias que han surgido desde comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox para acoger a estos menores. Estas medidas esperan estén listas la semana que viene, cuando se lleve a cabo la reunión interministerial para aprobar este decreto ley. Lo anunciaba esta tarde el Gobierno canario, que ha mantenido una reunión con SEAR Canarias. Si la emergencia está decretada en la comunidad autónoma de donde salen, pues también pueda decretarse en la comunidad autónoma que llega, con lo cual la creación de esas plazas es mucho más factible. Entre eso y la suficiencia financiera, yo creo que son los dos elementos claves que muchas comunidades autónomas estaban solicitando. En adultos la cuestión, pues oye, la tenemos relativamente ordenada. Yo creo que hemos racionalizado mucho el sistema. También hay que evitar autocomplacernos y cronificarnos en la emergencia. Hay que trascender tanto en adultos como en personas menores. En Madrid, Gobierno Central y Ejecutivo Autonómico han llegado a un acuerdo para impulsar las exhumaciones en los pozos del olvido del municipio palmero de Fuencaliente y del municipio Gran Canario de Arucas. Con el fin de garantizar los proyectos de resignificación, las administraciones aportarán casi 100.000 euros. Canarias y Estado también han abordado la revocación del catálogo de vestigios franquistas. El Gobierno canario insiste que busca mayor seguridad jurídica, pero el Gobierno estatal advierte con actuar si no se cumple la ley. Si alguna administración retira el que podamos nosotros eliminar cualquier vestigio que simbolice, vanaglorie o defienda lo que fueron los años de la dictadura o el golpe militar ilegítimo y ilegal de Francisco Franco, el Gobierno de España va a actuar. Y desde luego se están trabajando otros catálogos, pero digo los insulares y municipales, pero también que retira la consejería no es anularlo, sino retirarlo para poder hacerlo con todas las garantías jurídicas. En el Senado, la Comisión de Juventud e Infancia insta al Gobierno a la creación de un plan nacional por el suicidio juvenil. La propuesta, defendida por el senador socialista Pedro Martín, ha sido respaldada por una amplia mayoría y tiene como objetivo abordar el suicidio en el ámbito escolar. Para ello, esta moción incluye la puesta en marcha de proyectos de prevención y busca coordinar las actuaciones entre todas las comunidades autónomas. Observando que la enmienda de sustitución del partido. Entonces, nosotros creemos que una campaña conjunto de políticas. No pretendemos ni tutelar ni homogeneizar las políticas sobre este problema. Nuestra propuesta es muy definida. Hablamos de elaborar un plan de actuaciones ante el suicidio. Ese plan de ámbito nacional tiene que ser con el concurso de las comunidades autónomas y, desde luego, con una figura relativamente nueva que es el Comisionado de Salud Mental. El 48% de los gamers son mujeres, pero la mayoría se vuelven invisibles. Sobre el papel de la mujer en este sector se ha hablado en unas jornadas celebradas en Tenerife, haciendo hincapié en las relaciones que se establecen en el mundo de los videojuegos desde una perspectiva de género. El papel de la mujer en los videojuegos y en las relaciones que se establecen en las tecnologías inmersivas. Esa ha sido la base de Metavioleta, un taller para los jóvenes en el mundo virtual. Como creadoras todavía no nos encontramos en una situación de subrepresentación y brecha salarial. Como jugadoras sobrevuela las ciberviolencias machistas en el entorno de las partidas online y como representadas todavía, sobre todo en los videojuegos AAA, no encontramos una representación diversa. El 48% de los gamers son mujeres, pero la mayoría invisibles. Utilizan un nombre de usuario masculino o ambiguo, utilizan también una skin, un avatar o un personaje masculino, distorsionadores de voz para que su voz parezca masculina y puedan jugar. Es importante que ellos entiendan que el medio que utilizan es virtual, pero el daño que sus actitudes pueden provocar es real y para cambiarlo es imprescindible el trabajo global. La industria de los videojuegos tiene un papel importantísimo. Debe equilibrar el número de mujeres y hombres que forman parte de esos equipos. Luego también hay un trabajo de las plataformas a la hora de articular códigos de conducta. También tiene que haber un acompañamiento en clase, en el aula y por supuesto de la familia. Estrategias con las que lograr afianzar la perspectiva de género también en el mundo de los videojuegos.
Y precisamente el diseño de videojuegos es una de las modalidades de la feria STEAM Future, en la que han participado 1.400 alumnos de 40 centros educativos de las islas. Este jueves han presentado sus proyectos finales en el Auditorio de Tenerife. 68 prototipos con soluciones muy creativas a problemas que nos afectan en el día a día. Se llama LMX 2030 y está programado para que localice un residuo y lo coja y lo lleve hasta la orilla. ¿Dónde podemos conseguir ese videocuento? En un código QR. ¿Dónde está ese código QR? A ver. En una bolsita que hemos decorado que está hecha. Que dentro lleva un caramelo de la vida. Solo en 2023 más de 6.000 personas murieron en las rutas migratorias de acceso a España, según datos de la ONG Caminando Fronteras. Para poner voz a este drama, la Fundación ATSIS ha presentado esta tarde en Gran Canaria el documental No es utopía, que señala que otra forma de migrar es posible. En la patera muy caro. Por ejemplo, mi hermano es una de las reflexiones que se plantean en el documental No es utopía, que muestra que otra forma de migrar es posible. Una manera respetuosa con los derechos humanos es posible, una manera que no violenta las fronteras y que impide que las personas entren de manera irregular es posible. Vulneran derechos, que no respetan la dignidad de las personas y que son fáciles de cambiar. Un documental que parte de la Fundación ATSIS y que señala que el gran problema es el sistema migratorio actual. Es fallido porque no hay acuerdos bilaterales, es fallido porque la normativa de extranjería no se está aplicando, es fallido porque tenemos a las personas en situación administrativa irregular sin poder contribuir con el sostenimiento de la economía de un país, es fallido porque tenemos a la gente trabajando clandestinamente. Recuerdan que Canarias es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Nadie quiere jugarse la vida en un cayuco, no vemos cuántas fronteras ha tenido que pasar una persona para poder llegar, refugiada también. En 2023 llegaron a Canarias unas 40.000 personas de forma irregular por vía marítima. Desde ATSIS ponen el foco en los prejuicios. La población africana supone, según las estadísticas del INE, una de las penúltimas en cuanto a llegada y en cuanto a empadronamiento una vez que está en Canarias. Porque la idea con este documental es construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Sencilla y Casa África en Las Palmas de Gran Canaria ha colgado el lleno absoluto. Celebran la 4ª edición del Festival Silabok, que significa Yo también formo parte. Y en esta ocasión participan algunos de los mejores percusionistas de Senegal, como Bakan. Han reunido el tradicional sabar, es un instrumento típico senegalés, que servía para comunicarse entre vecinos cuando no había teléfonos. Un festival en el que participan los niños y niñas del CEIP Santa Catalina y barrios orquestados, así como el alumnado de la Escuela de los Hermanos Tión, organizadores del festival. Seguimos promoviendo lo que es la interculturalidad, la solidaridad y la cooperación desde la música y la danza, porque con la música no tiene frontera y nos entendemos con la música. ¿Tiene planeadas ya sus vacaciones? Bueno, al parecer los canarios y canarias las tenemos en cuenta desde hace meses y solemos reservar con antelación. Para este verano, eso sí, buscamos zonas frías como el norte peninsular o centro Europa. Hay quienes desde hace meses ya han pensado en ellas. Sí, más o menos sí, tengo cositas pensadas. La verdad es que mi familia es muy previsora y solemos reservarlo así con tiempo. Un viaje para agosto con mis amigas, para julio también teníamos pensado irnos a Mallorca, pero no es seguro. Nos vamos a Vietnam 15 días, así que bien. Y otros que no lo llevan tan bien. La verdad es que no. ¿Pensaba escaparme por una isla? Estamos mirando a ver si surge alguna oferta de última hora o algo. Por lo general, los canarios nos anticipamos. Los canarios no es que estén pensando en las vacaciones, es que ya las están reservando. Se ha hecho con bastante antelación, con lo cual en ese sentido podemos afirmar que ha vuelto la compra anticipada. Para este verano y lejos del turismo de sol y playa, buscamos el frío. Hay una demanda muy importante hacia la España verde, hacia Centro Europa. Dentro de Europa pues hay determinados destinos que están digamos emergiendo, como puede ser Polonia o como puede ser Albania, y después las largas distancias hacia Asia y América del Norte principalmente. Y en cuanto al bolsillo, quizás sea un efecto de la pandemia, ¿no? La gente prefiere disfrutar y gastarse sus presupuestos en viaje. Preferimos el placer a lo material.
Coopera 2024 ha llegado hoy a El Hierro tras las experiencias previas en Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Se trata del segundo encuentro de cooperativistas de Canarias, una jornada para conocer con más detalle cómo funciona este sistema de cooperativas e inspirarse para poner en marcha proyectos con los principios de la economía social y solidaria. Los asistentes además han podido conocer varios ejemplos de iniciativas empresariales de cooperativas que se están llevando a cabo en las islas. Trabajo digno, equidad, reparto justo de la riqueza, buen impacto medioambiental, participación y cooperación, una serie de principios que están no solo hacia adentro de las organizaciones, en cómo pensamos esas entidades, sino en el tipo de proyectos que desarrollamos y el impacto positivo que queremos tener en las comunidades y en los territorios. Lo llaman el oro rojo, aunque se cultiva en otros lugares. Ingenio, en Gran Canaria, es el único sitio de Europa donde se produce para su comercialización. La cochinilla canaria, un insecto que se usa para dar color, tiene 200 años de historia en el archipiélago. Este insecto revolucionó Canarias a mediados del siglo XIX. Llegó desde México y fue materia prima para Reino Unido, Alemania y Francia. El crecimiento demográfico contemporáneo empezó justamente con el cultivo de la cochinilla, ¿no? Y también frenó los flujos migratorios hacia el exterior. Se crearon periódicos económicos para dar cuenta de las cotizaciones que alcanzaba la cochinilla en los mercados internacionales. Su declive llega con la aparición de los tintes sintéticos. Hoy por hoy, el único agricultor que cosecha cochinilla y vive de ella es Lorenzo Pérez. La recolecta se hace con estos instrumentos, la gullara y luego un callarro para ir depositando la cochinilla. Es una cosa que es muy artesana, se viene haciendo así desde mediados del siglo XIX y a día de hoy no ha cambiado. Se exporta a los 5 continentes, la mayor parte de ella a países europeos. En España, por ejemplo, la utiliza la Real Fábrica de Tapices de Madrid para restaurar piezas muy concretas y se investiga con el insecto en la gastronomía. Con él, el chef Javier Castillo ha logrado hacer este licor que espera luz verde de la Agencia de Seguridad Alimentaria para comercializarse. Finaliza Gastro Canarias y lo ha hecho con un concurso de pastelería donde varios chefs del archipiélago han competido para hacerse con el galardón del mejor repostero de las islas y, como en todo buen concurso, la organización es fundamental. Al igual que en la pastelería, todo tiene que estar medido absolutamente al milímetro. En un concurso de estas características pasa exactamente lo mismo. Esto no funciona si no hay un equipo. Y ese equipo es el que se encarga de establecer cuáles son las bases de la competición. Tienen que elaborar una tarta, un postre emplatado y una escultura que puede ser de azúcar o de chocolate. Un reto para nada sencillo. No, hay trabajo, hay un añito de trabajo. Que ha obligado a los protagonistas de esta historia a explotar su creatividad al máximo nivel. La idea es representar la agricultura en una pieza de chocolate. En este caso pues estoy con una de las partes del árbol. Presentamos un postre que hacemos homenaje un poco a la roca volcánica, al Teide, la tarta al mar de nube. Pero para llevar a cabo una tarea tan laboriosa hace falta un ayudante. Si no estoy hombre yo no hago nada. Porque ellos también juegan un papel fundamental. Ayudarle en todo para que al chef le sea lo más fácil posible. Al igual que los miembros del jurado, que viendo cómo está el nivel... Se ve que hay nivel, se nota que hay mucho nivel. Tampoco se le han puesto nada fácil. ¿Cómo cargar con tanta responsabilidad? Pues eso quisiera saber yo, porque no le hemos pedido, ¿eh? Y para que el respetable público no se aburra, están también los que animan el cotarro. Lo importante es que la gente no se aburra, sobre todo porque son 3 horas y media de concurso. Que a pesar del calor y la presión se han disfrutado al máximo. La Unión Europea permite a partir de esta primavera que productos como el almogrote puedan tener una protección especial. Un cambio en el reglamento comunitario puede hacer que el almogrote gomero obtenga la indicación geográfica protegida, título que ya tiene el gofio o el plátano canario. Deben ser los productores los que soliciten esta medida, que puede ser útil para luchar contra los fraudes. Y hemos efectivamente detectado empresas que se dedican a elaborar almogrote fuera de La Gomera, por lo tanto no puede utilizarse almogrote gomero. Siempre para luchar contra el fraude es mejor tener una marca de calidad diferenciada como una IGP. En una de las obras más relevantes de la literatura española, precursora de la novela picaresca, hace casi 500 años apareció lo que hoy conocemos como almogrote en el Lazarillo de Tormes. Con almogrote, decía.
almogrote, salsa hecha con aceite, ajo, queso y otras cosas. Aunque en lugar de almogrote se lee almodrote, con D. Que viene de un nombre latino, moretum, al que se le interpuso una D, modretum, y de ahí, gracias a la evolución fonética de la palabra, pues dio modrote. Pero antes del lazarillo, otros libros ya nombraban este alimento. Ya el poeta Juan Alfonso de Baena lo utilizó en el Cancionero, en 1435, así que podemos decir que esta palabra se encuentra escrita desde antes de mediados del siglo XV. Hasta que no llegué a La Gomera nunca había escuchado la palabra almogrote. Y es que dejó de ser popular en la península hace siglos. Hoy es un producto típico de La Gomera. Hay crónicas de 4 o 5 siglos de antigüedad que hablaban de un recipiente rudimentario que entendemos que era un mortero con una piedra. Pues ahí se machacaba el queso viejo con grasa de cabra, porque hasta la conquista de América no entró el pimiento, no entró el ají, lo que sería la pimienta palmera. Como las frutas y verduras de primavera llenan de color la frutería. Victorio Pérez, buenas noches. Ahora parece que estamos en época de nísperos. Sí, Pilar, los nísperos, que incluso crecen en nispereros sin dueños por algunos barrancos. Hay quien se come hasta los que están picados de los mirlos. Es una de las frutas más ricas de la primavera. En la frutería nos han contado que cada vez hay menos, que si los encuentran aprovechen para comprarlos porque se agotan enseguida. Y por otro lado, les contaremos que los calçots, que es un tipo de cebollines muy catalán, se cultiva también aquí en Canarias. Les esperamos después con muchas más historias en una hora menos. Enseguida estamos con los compañeros. Antes les contamos que llegan grandes títulos a los cines para intentar animar las cifras de taquilla que apuntan a un año negro en las salas. Una nueva entrega de la saga Mad Max o la película ganadora este año en Málaga intentarán llevar a los espectadores a las salas. Acabamos de fichar a Mejor Batería de Granada. Llega la gran ganadora del Festival de Cine de Málaga, segundo premio, una biografía encubierta sobre la historia del grupo Los Planetas. El director Isaki Lacuesta ha convencido a la crítica con una película que relata la creación de uno de los discos más trascendentes del panorama musical independiente de nuestro país. Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. A Lily, la joven protagonista del libro Conversación. Y vuelve el mejor terror con el último Late Night, una de las últimas sensaciones del género sobre un presentador ansioso por no perder sus audiencias que decide emitir un exorcismo en directo. Grandes críticas para una cinta que deja claro el gran momento del llamado terror elevado. Lily, ¿puedes oírme? ¡Damas y caballeros! Pero la gran apuesta del día en taquilla es el origen del personaje de Furiosa, el personaje creado para la saga Mad Max y que consiguió hace ya unos años convencer a crítica y aficionados de todo el planeta. Tras abrir Cannes, llega a los cines con ganas de repetir su gran éxito. Llega a Fuerteventura la exposición Juan de Miranda lo pintó, una selección de más de 70 obras del pintor canario. Con motivo del tricentenario de su nacimiento, esta muestra recupera la obra del artista. Hace un viaje al pasado, desde el barroco hasta la ilustración, a través de pinturas eclesiásticas y retratos. Se podrá visitar hasta el próximo 24 de agosto. Con esta muestra nos despedimos. Se quedan ya con Daniel Álvarez y los deportes. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.